Espero que siga siendo de bendición, de interés, que nos enseñe, nos entrene. Creo que después de esto podemos sacar, estaba yo pensando, podemos prácticamente escribir un pequeño libro sobre todos los impactos que hay de la oración en una persona, en su mundo, en todas las esferas de su vida, porque creo que es una parte que no se conocía del impacto, de la fuerza, de la bendición, de la ventaja tan grande que hay en una persona que ha decidido tener una vida de oración. Era, creo que, parte de la razón por la cual desde Génesis Dios se paseaba en el huerto para poder hablar con Adán y para que Adán tuviera como una costumbre cotidiana, como parte de su dinámica de vida, hablar con Dios todo el tiempo. Porque si tú tienes una persona que está ahí junto a ti y es alguien que te ama y que amas, pues tiendes a hablar de manera natural. El diálogo tiene que ir surgiendo poco a poco. Y de esta manera se crea y se tejen los vínculos más poderosos. Así que cuando Dios se paseaba en el huerto, estaba provocando de una manera orgánica, de una manera muy natural y de una manera muy bella una relación entre sus hijos y él mismo. Y esta relación y por ende esta comunicación se pierde. ¿Recuerdan ustedes que cuando leemos Génesis, leemos en la Escritura cómo después de la caída del hombre y después de tiempo leemos expresiones como y el hombre comenzó a clamar a Dios de nuevo en la tierra, como si esta comunicación se hubiera roto, y justo desde el momento de la ruptura hasta el momento que el pueblo o las personas comienzan a clamar nuevamente a Dios, comienzas a ver una interacción y por ende un cambio dramático en la vida de las personas que tenían esta práctica que se había perdido. No es una coincidencia que las personas que viven una vida de oración, que lo practican de una manera natural, de una manera intencional, de una manera espontánea, tienen impactos en su vida y tienen una forma de vivir, de ver el mundo, de verse a sí mismos, de ver la realidad de las cosas completamente diferente. Y eso convierte a alguien en una lumbrera, en alguien que puede ser útil, que puede hacer la diferencia, que puede hacer historia, que puede generar un cambio en el entorno en el que está. Y eso es lo que hace de estas semanas y de estos tiempos de aprender juntos sobre la oración. Y hoy vamos a sumar un tema que sé que les va a gustar mucho, que ya habíamos anticipado, que es hablar de meditar en Dios, meditar en la palabra de Dios, lo importante, lo valioso y lo poderoso de esta práctica. Les van a impresionar algunas de las cosas que se han ido descubriendo que suceden en el cerebro con respecto a seguir estas prácticas espirituales. Y bueno, mientras el resto de ustedes se va conectando y para tomar esta clase, para aprender juntos, quiero decirles como un breve repaso que vimos la semana pasada como algunas prácticas espirituales tienen un impacto en diferentes partes del cerebro, pero lo que no se ha logrado demostrar o comprobar es cuál de todas esas prácticas o por qué es que causa ese impacto en las personas, que creo que ahí es donde la ciencia llega a sus fronteras y es donde solo la fe te puede tomar de la mano y te puede llevar a mirar cosas. Por eso Jesús decía, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. En otras palabras, la fe, una parte de la tarea de la fe es abrir tus ojos y llevarte de la mano para llegar a un lugar donde la frontera de la ciencia, incluyendo la neurología y la neurociencia, llegan a su límite y llegan hasta su frontera. Pero la fe te ayuda a cruzar, te da ese permiso y ese acceso para llegar. Yo siempre he dicho que esta es la razón por la cual la escritura fue inspirada y fue escrita de una manera muy particular. En apariencia, para las personas que quieren ver con solamente la parte intelectual, la palabra de Dios, la escritura y a Dios mismo,
se topan con lo que ellos consideran aparentes o muy claras contradicciones. Pero los que me conocen saben perfectamente bien que hemos podido comprobar una y otra vez que en la Escritura toda contradicción encierra una revelación. Y eso hace de nuestra ruta de estudio, de nuestra práctica de estudiar las Escrituras, algo tan valioso y tan precioso como lo va a ser en esta noche. Y aunque lo que hablamos es significativamente interesante y nos enseña, nos ilustra, nos sustituye a la oración por sí misma. Podemos echarnos, ya llevamos 2 meses, esta es nuestra 8ª lección sobre el tema de cómo Dios cambia el cerebro de una persona, cómo afecta nuestro cerebro en todos los sentidos. Llevamos ya prácticamente 2 meses estudiando y aún así estos 2 meses de estudio enriquecen mucho lo que hacemos, pero no sustituyen 8 meses de estudio de oración, no sustituyen a 20 minutos de oración por sí sola. Tienes que vivirlo, tienes que practicarlo, tienes que saber qué se siente. Y así como Dios le dijo a Moisés, quita las sandalias de tus pies y deja que tus pies toquen la arena. Quiero que sepas lo que se siente, porque estas sandalias hechas de cuero, hechas de carne, impedían que tú pudieras sentir el calor de la arena, que pudieras vivir en carne propia algunas cosas. Y estos estudios solamente nos ilustran, solo decoran, enriquecen, embellecen, pero no podrían sustituir jamás al tiempo de oración. Saber qué significa orar y orar son 2 mundos muy distintos. Ya he dicho yo alguna vez, hay quienes hablan de Dios, pero hay quienes hablan con Dios. Y estas lecciones no son solo para que hablemos más de Dios, sino para impulsar, para empujar, para enriquecer, para estimular, para provocar de manera intencional que hables con tu Padre Celestial más seguido, como Adán lo hacía en el huerto. Y si regresamos a esos momentos, también veremos la gloria que gente como Adán tuvieron la oportunidad de ver cara a cara, experimentar la presencia de Dios. Hoy me gustaría hablar un poco más sobre ahora el tema que tiene que ver con meditar las Escrituras. Me han escuchado durante 8 lecciones, durante ya más de 2 meses, hablar sobre lo valioso de meditar y de orar. Pero he utilizado estos dos conceptos, estas 2 prácticas, prácticamente de la mano, valga la redundancia, de la mano las hemos utilizado. Pero hoy detengámonos un momento para hablar de la diferencia entre orar y dedicarnos un poco a hablar sobre esta poderosa práctica de meditar en las Escrituras, meditar en Dios mismo, meditar en sus obras, meditar en lo que Él es, meditar en lo que Él hace, meditar en lo que ha dicho, porque sé que va a ser muy enriquecedor y que puede profundizar nuestra relación con Dios y por ende también enriquecer nuestra vida y hacernos crecer. Si pones en práctica lo que lección a lección hemos aprendido, no vas a quedarte sin crecer. Yo siempre he dicho que crecer no es un asunto que debes poner como responsabilidad en otros con respecto a tu vida. O sea, no le puedes echar la culpa a nadie, ni a tu iglesia, ni a ninguna persona de que tú no hayas crecido. Porque crecer es un asunto de relación con Dios. Es un asunto de comunión con Dios. No es un asunto solamente de una vida en familia. Por supuesto que ayuda, por supuesto que suma. Pero crecer es el fruto de tu relación con Dios, es el fruto de tu intimidad con el Padre, es el fruto del tiempo que tú pasas. Cuando alguien dice yo no he crecido, lo que está diciendo es ya no estoy teniendo comunión con Dios. No le eches la culpa a tu iglesia, no le eches la culpa a tus pastores, no le eches la culpa a una circunstancia o situación de que no puedas crecer.
La Biblia dice, y Jesús crecía en sabiduría, en conocimiento y en gracia para con Dios y los hombres. La pregunta que tengo es, ¿y quién le enseñó todo eso? ¿Y cómo lo aprendió? ¿Y qué maestros tenía que se lo enseñaran? Además, tenía todo en contra, perseguido desde pequeño. Entonces, ¿por qué jamás dejó de crecer? ¿Por qué Jesús jamás dejó de crecer? ¿Por qué seguía asombrando al mundo una y otra vez? Pues no tenía maestros grandes, no tenía alguien que lo llevara de la mano en ese sentido, pero tenía su Padre Celestial y tenía una comunión con Dios y tenía una relación íntima, profunda, cotidiana, real e intencional con Dios. Así que tú y yo no tenemos excusa para seguir creciendo el día de hoy. Hablemos un poco sobre orar y meditar. Bueno, todos nosotros sabemos que orar tiene que ver con nuestra comunicación, el comunicarnos con Dios, el hablar con nuestro Padre, el tener este trato cotidiano, el poder hablar de cómo estamos, cómo nos sentimos, el poder poner delante de Él nuestras necesidades, pero también nuestra vida, nuestro corazón, para servirle, para ser útil, como dije en alguna ocasión. Lo que realmente importa es cómo vamos a ser más útiles en este 2021. No cómo vamos a ser más famosos o más ricos o más prósperos, sino cómo vamos a ser más útiles para que nuestra vida tenga significado y el propósito no se aviente por la borda en una búsqueda equivocada solamente de cosas o logros o fama o títulos, sino que estamos buscando ser gente de propósitos logrados, de utilidad, y que la gente diga, su vida fue una bendición para la mía. Así que este tema de orar y comunicarnos con Dios es valioso, pero cuando meditamos, estamos haciendo un ejercicio de reflexión, esta práctica espiritual que se demostró hace a las personas más conscientes del reino y de la naturaleza de Dios. Y por eso es tan importante meditar las Escrituras, meditar en Dios, te permite ser más consciente de la naturaleza de Dios y de la naturaleza de su reino. Y es como cuando entras a otro país y cuando comienzas a observar y a meditar y observas, no puedes hablar con las personas, pero observas cómo actúan, cómo reaccionan, cómo son sus prácticas, cuál es su forma de hacer las cosas. Entonces empiezas a conocer la naturaleza y comienza la dinámica, la razón de ser de ciertas cosas, y eso te hace mucho bien. Déjenme ponerles un ejemplo burdo. Las primeras veces que llegué manejando a los Estados Unidos, desconocía algunas leyes de tránsito que se aplicaban y que en nuestro país son exactamente al revés. Una de ellas, que casi me costó un accidente que pudo haber sido grave, era el asunto de las intersecciones, de estas entradas a las autopistas. Bueno, en México tú entras, como decimos nosotros, a la Viva México. Tú entras simplemente y regularmente, si tú vas a entrar, observas los que vienen en los carriles de la autopista o de la carretera, y tú te frenas y ellos avanzan. Bueno, en Estados Unidos es exactamente al revés. Si tú vienes por una entrada hacia la autopista, los que vienen sobre la autopista, cuando te ven, se tienen que abrir para que tú puedas entrar. Entonces, regularmente los que entran, ellos no se detienen. Eres tú, el que ya vienes por la carretera, el que te tienes que detener o abrirte para darles paso. En México es exactamente al revés. En México tú vas a entrar y te tienes que frenar porque los que vienen sobre la carretera, ellos no se paran. Así que ya se imaginarán, en más de una ocasión, 2 o 3 ocasiones, hasta que entendí esta ley que funcionaba de manera completamente distinta. Obviamente no había observado, no había meditado en por qué estaba sucediendo eso en una carretera, porque yo entré a un territorio diferente, pero en mi mente tenía pensamientos formados y leyes o regulaciones o reglas que estaban preconcebidas para el lugar donde yo había crecido y la nación donde yo había aprendido a manejar.
Sé que esto es muy ilustrativo, porque pasa exactamente igual. Si nosotros entramos a una vida de comunión con Dios, pero no entramos con la idea de conocer, de analizar, de observar cómo son las cosas, bajo qué reglas o leyes espirituales se mueve el reino de nuestro Señor, entonces vamos a tratar de vivir con leyes que preconcebimos o aprendimos en nuestra historia, en un reino, en un estilo de vida que es completamente diferente. Yo estuve a punto de chocar 2 veces por eso. Me pudo haber costado la vida, porque literalmente yo venía sobre la autopista en los Estados Unidos y un tráiler entró y yo asumí que el tráiler se iba a detener, pero el tráiler entró con toda su fuerza y yo me amarré y me enfrené, me tuve que abrir. Gracias a Dios no había ningún auto en el otro carril, pero si no me hubiera estrellado. Y yo habría dicho esto, que es algo muy común que pasa en los seres humanos. Yo pude haberle echado la culpa al tráiler, y si hubiera llegado la policía, yo habría creído que yo estaba bien, cuando en realidad es que yo estaba tratando de vivir en un territorio diferente, o moverme en un territorio diferente, avanzar en un territorio diferente, con leyes del territorio de donde yo había salido. ¿Cuántos de ustedes han tenido exactamente el mismo problema? Bueno, ¿cómo entendemos esto? ¿Cómo comprendemos? Muchos podemos sentirnos frustrados a la hora de comenzar nuestro caminar con Dios, porque justamente desconocemos mucho de lo que conforma el reino. Le llamamos entendimiento, tener entendimiento. Y Salomón dijo que una de las cosas que enriquecen ese entendimiento es justamente la capacidad de observar y meditar. Si yo no hubiera observado, hasta que empecé a notar, conforme avanzaba en la carretera, que en todas las entradas, entonces concluí que ahí las cosas se manejaban de manera diferente. Y entonces aprendí algo que me permitió ahora sí funcionar de manera ágil, evitar un choque o un accidente o algo que me pudiera frenar en el camino. Esta es una de las cosas que afectan mucho a los hijos de Dios y afectan mucho nuestro caminar con Dios. Queremos vivir con leyes de nuestro viejo yo y del mundo en el que crecimos y traerlas y utilizarlas todavía en el lugar donde Dios nos ha plantado ahora. Y no funciona de esa manera y te puede generar frustración y puede generar en tu mundo un sentido de injusticia, inclusive un sentido de, aún yo podría decir, el tráiler tiene algo contra mí, cuando el tráiler no tiene nada contra mí. La perspectiva que yo tengo del tráiler puede ser completamente equivocada solo porque no conozco los principios del reino en el que ahora me estoy moviendo. Así que muchas cosas cambian. Y meditar es una parte vital de comenzar a observar, entender esos principios que con la pura lógica no vamos a descubrir jamás. Entremos entonces de lleno en el tema con un estudio que se hizo en el cerebro de un cristiano de una iglesia pentecostal. Para los que están aprendiendo, son estas congregaciones que su vida y su práctica son muy explosivas, muy expresivos, les gusta hacer las cosas con mucha intensidad. Y hicieron el estudio en el cerebro de una persona mientras estaba orando en lenguas. Claro, sé que para muchos de ustedes también esto puede ser algo completamente nuevo, pero este orar en lenguas, que es un regalo de Dios para sus hijos, lo que hicieron fue tomar a alguien que lo practicaba, lo vivía, y mientras estaba orando en lenguas, hicieron un estudio en su cerebro. Esto les va a encantar. Este estudio se hizo en el 2003 y los resultados fueron asombrosos y paradójicos al mismo tiempo.
Lo primero que se descubrió mientras estaban tratando de medir la actividad en el cerebro al momento que esta persona estaba orando en lenguas, es que una parte del cerebro, mientras oraba en lenguas, empezó a alentarse, mientras que otra parte comenzó a incrementarse. La actividad de una parte del cerebro crece en intensidad y otra disminuía dramáticamente, como si algo acelerara por una parte y otra cosa se hiciera más despacio, más lento cada vez. Bueno, paradójicamente, tanto los monjes como también otro tipo de prácticas de meditación, como en el budismo, en los estudios en el cerebro, se descubrió que la actividad cerebral era exactamente la opuesta a la actividad cerebral cuando un cristiano oraba en lenguas. ¿No es fascinante? Monjes y también budistas, o los que practicaban meditación budista, la actividad en su cerebro era exactamente la opuesta a los que oran en lenguas. ¿Exactamente qué sucede? Bueno, ahí les voy. Lo que se descubrió con estos estudios, estoy hablando un poquito de la oración en este momento, vamos a regresar al tema de la meditación en cuanto termine esta parte. Cuando una persona ora en lenguas o ora en el espíritu, como también se dice en la escritura, así lo enseñó el apóstol Pablo, la parte del lóbulo frontal que está ligado con el tema de la lógica tiene una disminución, se alenta completamente. Mientras que el sistema límbico, ustedes pueden ya leer con calma en sus casas, esta es parte de su tarea, el sistema límbico, que está ligado mucho al tema de las emociones, se activa de una manera acelerada y más intensa. En el caso de los monjes, en el caso también de los que practican meditación budista, lo que se descubrió era exactamente lo contrario. El lóbulo frontal se activaba y el lóbulo del sistema límbico, que es la parte más emocional o de las emociones y de la intensidad, disminuía muchísimo. ¿Ok? Ahora, el sistema límbico es la parte más vieja del cerebro, mientras que la parte más nueva del cerebro, el lóbulo frontal, es la que sufre estas alteraciones. Entonces, bueno, habiendo dicho esta parte muy técnica, pero es muy enriquecedora, es el hecho de que no podemos, para empezar, poner a la oración de la fe cristiana en el mismo parámetro de la oración o la meditación, como lo practican en religiones y filosofías como el budismo o como lo hacen algunos monjes en el mundo. Porque lo que se descubrió es que para empezar la actividad cerebral es completamente opuesta. Porque entonces podríamos decir, bueno, meditar en Dios y en las escrituras es exactamente lo mismo que meditar como en el budismo, etc. No tiene nada que ver una cosa con la otra desde el punto de vista del trabajo, la actividad en el cerebro. Ahora, una de las cosas que se descubrió era que, y por eso es tan importante tanto la meditación el meditar en el Señor como la oración, es que cuando tanto el lóbulo frontal como la parte del sistema límbico, si llegan a funcionar mal o llegan a estar desequilibrados o balanceados por la circunstancia o situación que sea, si hay un desequilibrio o un desbalance, entonces el ser humano tiene pensamientos y perspectivas equivocadas o inusuales que pueden estar sucediendo. ¿Con esto qué quiero decir? Básicamente que las personas que no tienen esta práctica de orar o de meditar en las escrituras llegan a tener una perspectiva equivocada y por ende es que pueden llegar a ver a Dios de una manera completamente errónea. Y así como el orar, por supuesto, te permite tener, como yo lo dije, un concepto de ti mismo correcto.
cuando las personas abandonan la práctica espiritual de orar y de meditar, uno de los primeros efectos que ves es que esas personas comienzan a tener una perspectiva o un pensamiento equivocado, erróneo e inclusive opuesto al que tenían con respecto a Dios. Y es por eso que muchas personas que dejan de orar o de leer la Escritura o de meditar en el Señor, cualquiera de estas tres prácticas, tienden a comenzar a pensar de Dios de manera equivocada y a mirarlo inclusive con enojo. Y a mí me ha tocado tratar con muchos que ya después de no orar y de no leer la Escritura, bueno, hablan de Dios como un Dios injusto, como si Dios es Dios, y hemos oído mucho de esto. Pues tiene que ver con toda esta práctica vital que le hace tanto bien a nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cerebro y todo nuestro ser. Habiendo dicho esto, y para irme de lleno al tema de la meditación, no sé cuánto tiempo más tomemos, espero no sea demasiado, tres características muy específicas de la meditación. Ya mencionamos una introductoriamente. Las personas que tienden a meditar en Dios, que tienden a meditar en la palabra de Dios, no solo a leerla, ya la leí y punto, sino que toman un momento para leerla y meditar en la palabra, meditar en Dios, meditar en la naturaleza de Dios, meditar en lo que Dios hace, tienen la capacidad y la habilidad de comprender el funcionamiento de la operatividad del reino del Dios al que aman. Entonces podemos entender por qué Dios hace ciertas cosas. Podemos comprender la forma en la que Dios hace lo que hace. No que entendamos a Dios, es imposible entenderlo, pero entendemos las reglas del juego, entendemos las leyes, como expliqué de la ley de tránsito que yo desconocía, la observación. Nunca leí un reglamento de tránsito. Fue la observación, el meditar y observar continuamente por horas en la carretera, lo que me permitió descubrir que ahí las cosas se hacían de manera diferente. Entonces, como primer punto, meditar te permite comprender el funcionamiento, cómo opera el reino, bajo qué leyes espirituales, bajo qué principios, y eso te permite tener una relación con Dios más fluida, más poderosa, evitar sentirte frustrado y comprender algunas cosas que te hacen y que liberan tu potencial. Número 1. La segunda, que es muy particular, es la experiencia con Dios. Una de las cosas que se descubrió es que el meditar en Dios, el meditar en la palabra de Dios, el tomar un tiempo para meditar, no para orar, sino para meditar las Escrituras o al Señor, producía un estímulo como de manera única, porque es curioso, bueno, es maravilloso, es increíble, es impresionante, pero la meditación produce en cada ser humano un estímulo diferente en diferentes partes del cerebro en grados diferentes. Y esto es maravilloso. El impacto, el grado en el que en tu cerebro el meditar se mueve es diferente que en el mío. Es diferente que en un hombre, es diferente que en una mujer. De hecho, los estudios dicen que en la mujer hay una mayor actividad y por eso parece como que tuvieran un sexto sentido. Es porque hay una mayor capacidad de observación. Y bueno, eso es muy interesante, pero eso es un asunto para otro día. Lo primero que quiero decirles es que la razón por la cual esto sucede, que la meditación como práctica produce y estimula de manera única en diferentes grados y diferentes partes del cerebro, es para que de manera única cada persona tenga una experiencia con Dios irrepetible, incopiable, única. Así que si hay 7,000 millones de personas en el planeta Tierra, o si hay
o si hay en un auditorio 1000 personas, las 1000 personas están teniendo una experiencia única, diferente a la de la otra persona. Y esto es muy valioso porque nos enseña también que todos vivimos nuestra fe de una manera distinta y que Dios nos lleva a experiencias muy diferentes. Hemos estado orando en un mismo lugar y una persona puede tener una visión, mientras que otra persona puede tener una palabra profética, mientras que otra persona puede comenzar a tener un cántico nuevo. En fin, cuando oras en lenguas o cuando tienes un tiempo para meditar, las partes del cerebro de cada ser humano son afectadas en grados diferentes y en partes diferentes, proveyendo a cada ser humano una experiencia única entre él y Dios. Y esto me parece fascinante, porque solo demuestra lo que toda la palabra de Dios ya decía, como el Salmo 139. Mi embrión vieron tus ojos, y fueron escritas todas las cosas con respecto a mí que después fueron formadas. Y somos únicos, irrepetibles. Pero también en la experiencia con Dios, nadie puede tener una experiencia idéntica a la de otra persona. Yo no he conocido a nadie que tenga las experiencias con Dios que yo tuve. Nadie. Tratar de que las otras personas tuvieran la misma experiencia es un error de mi parte. No debemos tener las mismas experiencias, debemos tener la misma práctica. Dios no dijo que tuviéramos las mismas experiencias. Dijo que todos oráramos, que todos meditáramos en la Escritura, que todos leyéramos la palabra, que meditáramos en Él y que meditáramos en su palabra de día y de noche, sino que de día y de noche meditarás en este libro. Así que Dios quiere que tengamos las mismas prácticas espirituales, pero no significa que vamos a tener las mismas experiencias espirituales. Y con ello es importante porque esto trae salud y sanidad a la vida espiritual de una iglesia. Porque no podemos forzar, imponer o tratar de que una persona viva exactamente igual que nosotros, y mucho menos caer en el error de que porque una persona tuvo una práctica diferente a la que tú tuviste, esa persona es menos espiritual que tú. Bueno, yo tengo sueños, yo tengo revelaciones, la otra persona no ha tenido nada. Eso no la hace menos cristiana ni menos hija de Dios. Y esto también ha traído problemas en la vida cristiana. Meditar provoca que cada ser humano tenga una experiencia única, personal, irrepetible con Dios. Dios conoce cada estrella, le ha puesto nombre a cada una. Ha hecho todo de manera única. Por supuesto, nuestra experiencia con Dios también lo debe de ser. Y eso también te ayuda para que no te sientas mal. Si la persona que está a tu lado dijo, tuve una visión, y tú dices, no, a mí Dios no me ama porque yo no tuve ninguna visión. No, no es cierto. Es que tú tuviste una experiencia única que es muy diferente. Salomón nunca tuvo sueños como lo tuvo José. Pero Salomón fue la persona más sabia después de Jesús. Su experiencia era única. Salomón no cantó como David. David cantaba, y esta era una experiencia única entre David y Dios. Sí, cada ser humano fue creado para tener experiencias únicas con Dios. Así que tú vive la experiencia que Dios te dio a ti vivir, disfrútala, porque es la parte que tiene que ver con tu propósito en la tierra. No eres más, no eres menos, no eres más espiritual, no eres menos espiritual, eres único y Dios te ama de esa manera. Espero que algunos de ustedes hoy hayan respirado y descansado y decir, wow, es que oigo que me cuentan de que tuvieron esta y esta experiencia y vieron esto y les pasó esto y yo no puedo hacerlo. Y entonces crees que Dios te ama menos o que tú eres menos y no. Tú vive tus experiencias con Dios y disfrútalas. Número 3, ya casi termino, son solo 4. El tiempo se nos ha ido como agua. Espero que esté siendo de bendición para ustedes. Meditar en el Señor, meditar en Dios, meditar en su palabra,
se demostró que crea un sentido de identidad mucho más fuerte, un sentido de tu lugar y tu propósito en la tierra. Voy a decirlo de nuevo. Meditar en el Señor, meditar en Dios, meditar en la palabra, se descubrió que produce en el ser humano un sentido de identidad de quién eres, de ti mismo, con respecto al mundo donde estás puesto. Y esto es importante, porque el mundo va a tratar de definir tu lugar en la historia, pero es Dios a quien le toca definir tu lugar en la historia, porque Él te creó. Entonces, el meditar en Dios, el meditar en la palabra de Dios de manera natural, empieza a darte un sentido de cuál es tu lugar. Muchos le llamamos a esto el sentido de nuestro llamado o de nuestro propósito. Muchos han dicho, es que yo quisiera tener un llamado, pero tienen un tiempo de oración muy corto y no meditan en las Escrituras. Yo puedo decir en mi testimonio personal, mi experiencia personal, que mi sentido de llamado y de propósito lo descubrí a los 13 años, cuando yo tomaba la Escritura y leía 20 o 30 capítulos diarios de la Escritura y me la pasaba pensando en lo que había leído. Si me preguntan si lo entendía, eso es otra cosa muy diferente. Pero solo meditar comenzó a darme un sentido de propósito, de identidad muy fuerte, que es vital para que cumplas la razón de tu existencia. No para que vivas más años o menos, sino para que tengas un propósito claro, un sentido de llamado fácil de comprender. Si quieres descubrir cuál es la razón de tu existencia, medita las Escrituras. Y eso hace de este principio algo muy poderoso y muy valioso. Mientras más lees el lugar de Dios, mientras más observas, meditas en quién es Dios y cuál es su lugar, vas a descubrir cuál es tu propio lugar, quién eres tú y también cuál es tu posición en la tierra. Y por último, meditar potencializa la capacidad intuitiva. Ya sé que en el mundo espiritual, la parte de la intuición rebasa una frontera para colocarnos en el nivel del discernimiento. Así le llamamos nosotros, discernimiento, dice las Escrituras. Meditar potencializa la capacidad intuitiva, el discernimiento, la habilidad de ver más allá, de ver de una manera más profunda y nos hace más sensibles, no más emocionales. Y esto es muy importante, pero apartamos esto en dos, porque de aquí podríamos sacar dos principios que me gustaría muchísimo. La gente que es muy emocional regularmente le hace falta meditar en las Escrituras, medita mucho en las circunstancias, medita mucho en el qué dirán, medita mucho en lo que le hicieron, medita mucho en lo que le pasó, medita mucho en su pasado, medita mucho en su problema, medita mucho en la persona que le hizo daño, pero no medita en las Escrituras. Y un gran problema que genera una gran inestabilidad en el mundo espiritual y en tu fe y en tu vida como cristiano es que meditas más en las personas, en las cosas, en lo que te hicieron, en lo que viviste de chiquito, que meditar en Dios. Y mientras más meditas en Dios, menos impacto tiene todo esto a tu alrededor. Es por eso que la gente que medita en Dios perdona más fácilmente, sabe elegir sus batallas y no se enfrasca y no se siente y no son personas sentidas, así decimos en nuestro país, que por todo se siente. No te saludaron y te sentiste, no te llamaron, te sentiste, no respondieron como tú esperabas que respondieran y ya te desinflaste por completo y tu mundo se va desmoronando y tú mismo colapsas por dentro. Es porque meditaste más en tus problemas. El rey David tuvo una expresión en una ocasión y dijo: mientras más los vi a mis enemigos, casi resbalo y casi me caigo. Se estaba meditando más, dice, hasta que entrando en tu presencia. O sea, hasta que empecé a meditar en ti, no en lo que me hicieron, no en lo que viví, no en quién me falló o a quién le fallé, no en qué salió mal, no en quién habló mal de mí, no en quién me levantó un falso, no en qué. Mientras más meditas en eso, colapsarás por dentro.
Medita en la palabra de Dios y medita en Dios. Y vas a tener un sentido de mayor sensibilidad, de tu capacidad de discernimiento espiritual. Va a ser muy, muy grande, va a ser profunda. Cuando una persona crece en discernimiento espiritual, se hace más sensible pero menos emocional. Y necesitamos más cristianos como esos para enfrentar las batallas que tenemos por delante. No confundas sensibilidad con ser más emocional. La Biblia es un libro que habla del amor como ningún otro libro, pero no es un libro emocional. Dios te ama, pero Dios no es emocional. Así que puedes llegar como Elías diciendo, solo yo he quedado, mira Señor, y Dios va a decirle, párate, levántate. No significa que no te amo, significa que soy la verdad, pero no soy emocional. La Biblia es un libro que te dice la verdad, pero no es un libro emocional, es un libro emocionante. Así que un libro emocionante, no emocional, debe crear vidas emocionantes, no emocionales. Una frase para Facebook, por favor, escríbanla. Un libro que es emocionante, pero no es emocional, debe producir vidas emocionantes, no emocionales. Si no, esto te va a perseguir toda tu vida, seas apóstol, profeta, maestro, evangelista, pastor, seas empresario, seas lo que seas. Meditar te da un sentido de discernimiento, de ver más allá, te haces más intuitivo en lo natural, te potencializa el ser más sensible y eso solo te permite liberar muchas cosas, ver muchas cosas, pero también ya no eres un basurero, no empiezas a guardar un montón de piedritas que te hacen la vida complicada. Y termino con esto, esta clase de esta noche que espero haya sido de utilidad para ustedes. Cuando la vida de la práctica religiosa está basada en miedo, en temor, en amenaza, cuando la religiosidad toma lugar con una actitud amenazante como tú eres un pecador, tú no sirves para nada, te vas a ir al infierno y todo esto es de manera y esa es la esencia del mensaje, un mensaje condenador, un mensaje donde te hacen sentir condenado en vez de hacerte sentir aceptado y amado, produce en las personas que lo escuchan una insensibilidad. Producen todo lo contrario, un mensaje de condenación, un mensaje de miedo, un mensaje donde, y esto es lo que hace la religiosidad, y esto es lo que hace la religión, usar el miedo y el temor para que las personas estén en un lugar en particular. Pero esto solo produce insensibilidad y crea un menor interés en las personas, genera personas más agresivas. Y es por eso que algunas personas que crecen bajo este tipo de influencia terminan abrazando religiones fundamentalistas que ustedes y yo ya conocemos cómo terminan. Son autodestructivas. Es importante que entendamos el peligro de la religiosidad y el peligro de una predicación que no tiene como enfoque. Decimos la verdad, pero la decimos con amor. Decimos la realidad, pero la decimos con el corazón y abrazamos a la gente y hablamos del amor de Dios. No condenamos a todo el mundo y no por cada cosa condenamos a medio mundo, porque esta actitud de si tú haces esto, te va a pasar esto, y si tú haces esto, te va a pasar esto, y si tenemos esta actitud con nuestros hijos, tenemos esta actitud con la iglesia, si tenemos esta actitud entre nosotros, vamos a perder sensibilidad y vamos a crear atmósferas más agresivas, de más choque dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro de la sociedad. Y por eso existen religiones fundamentalistas en las que terminan atrapadas estas personas insensibles, que en muchas ocasiones terminan poniéndose una bomba y detonándola en medio de otros seres humanos. Es nuestra responsabilidad meditar la Escritura para que la iglesia mantenga su sensibilidad y para que nosotros nos mantengamos en orden. Hoy hemos aprendido muchísimo. Así que a veces
cuando hayas orado los 12 minutos o los 20 o los 30 minutos o el tiempo o la hora que sea, tómate un momento para meditar. Puedes meditar media hora, puedes meditar una hora. Deja que todo tu ser sea impregnado por la gran ventaja y bendición. Dios fue quien recomendó esta práctica a Josué. ¿Quieres triunfar? ¿Quieres cruzar el Jordán? ¿Quieres derribar un Jericó? ¿Quieres derribar lo inderribable? ¿Quieres destruir lo indestructible? ¿Y quieres conquistar? Medita las Escrituras y todo te saldrá bien. Eso dice Josué, capítulo 1. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, ¿no? Y esta instrucción de que medites en las Escrituras de día y de noche nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino. Quizá estás a un paso de tu prosperidad en todas las áreas de tu vida, y ese paso se llama meditar en el Señor. Espero que la lección te haya sido de bendición. Espero que este tiempo haya sido productivo para todos ustedes. Nos vemos en nuestra próxima clase de cómo Dios cambia el cerebro. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.